hermanos, iniciamos orando. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas para estudiar tu palabra y para seguir creciendo, Señor, en conocimiento de tus escrituras. Y te pedimos que tú nos ilumines en esta tarde, que podamos aprender de este tema para poderlo poner en práctica en la crianza de nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar de este tema que he titulado Principios de Crianza, el Evangelio aplicado a la paternidad. Esta conferencia básicamente está basada en un libro que escribió Paul Tripp, que se llama 14 Principios de Crianza. Así que simplemente es como que voy a hacer como un resumen de los principios que él enseña ahí, que me parecieron increíbles, el Evangelio aplicado a la crianza. Así que en realidad este material que voy a enseñar no es mío, sino más bien es un resumen que yo hice de su libro, ¿sí? Extrayendo la información más importante, más relevante, aunque todo el contenido del documento, era como difícil tomar las notas, estaba rayando todo el tiempo porque era mucha información valiosa que ojalá en algún futuro podamos enseñar ese tema pues, en una escuela dominical para estudiar un principio cada domingo o en los grupos de comunión para enseñar un principio cada vez que nos reunamos porque es un tema bastante rico y necesario y yo como padre he aprendido mucho mientras estudiaba este libro de Paul Tripp. Pero ahora solamente tenemos un resumen de ese documento que espero que sea suficiente para transformar nuestro entendimiento de lo que es la crianza de niños. Entonces, comenzamos hablando de lo que se denomina educación de embajador y crianza posesiva. Es decir, el modelo de crianza que vamos a enseñar esta tarde se podría titular Modelo de crianza del embajador. Y esto se va a contrastar con el otro tipo de modelo de crianza que deberíamos desechar, que es un modelo de crianza posesiva, de posesión, de propiedad, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos algo. Los padres no son dueños de sus hijos. Los padres no son dueños de sus hijos. Yo sé que nosotros creemos eso, sabemos que no somos dueños de ellos, pero en la práctica a veces vivimos o actuamos como si sí fuéramos dueños de nuestros hijos, pero no somos dueños de ellos, en realidad somos embajadores de Dios en sus vidas. Es decir, esto tiene implicaciones profundas a la hora de la crianza, porque los hijos no son míos, sino que son de Dios, y yo soy un embajador de parte de Dios para educar a mi hijo. Entonces, la crianza del embajador o el modelo de crianza del embajador parte de una convicción. La convicción es la siguiente: los hijos le pertenecen solo a Dios, son suyos, no son míos, no son de los padres, no son de ustedes. Por lo tanto, el rol del padre y el rol de la madre no es imponer la voluntad propia. Es decir, en la educación de mi hijo, el propósito no es imponer mi voluntad, sino que en la educación de mi hijo yo voy a representar fielmente, el objetivo es representar fielmente los deseos, el carácter, los métodos y el mensaje de Dios en la vida de nuestros hijos. El embajador no actúa por intereses personales. Cuando educamos a nuestros hijos posiblemente podemos hacer eso. El embajador no actúa por intereses personales, sino que actúa por el plan de Dios, se ajusta al plan de Dios. El embajador no busca su identidad, éxito o reputación en sus hijos, porque ya tiene todo eso en Cristo, tiene su identidad en Cristo, tiene su éxito en Cristo y tiene su reputación en Cristo. Así que el embajador acepta simplemente su rol como un instrumento de Dios sin asumir un poder que no nos pertenece. Es decir, nosotros no tenemos el poder para cambiar el corazón de nuestros hijos. Somos embajadores para ellos, pero no tenemos el poder de transformar sus corazones. Eso es un poder que solamente tiene Dios. Así que lo que nos motiva a nosotros entonces es el Evangelio y lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestros hijos. No lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios hace. Ahora, por su parte, tenemos la crianza posesiva, es decir, la crianza de propietario. La crianza posesiva es aquella donde, sin darse cuenta,
porque lo hacemos inconscientemente y a medida que yo leía me iba dando cuenta que tengo una mezcla de embajador y de posesión también. La crianza posesiva es aquella donde sin darnos cuenta los padres ven a sus hijos como suyos y buscan moldearlos conforme a sus expectativas, conforme a sus deseos e intereses. Entonces, yo quiero que mi hijo sea una persona exitosa en el mundo, ¿sí? Y entonces mi educación va enfocada en que necesito que mi hijo sea una persona exitosa en el mundo. Y por supuesto que es bueno que tengamos esos deseos, pero esos deseos pueden conducirnos a una crianza equivocada. Porque lo principal el principal deseo de nosotros para nuestros hijos es que sean transformados por el Evangelio. Y luego el Evangelio produciría todas esas cosas en ellos. Pero no es lo contrario, no es voy a enfocarme en la educación exitosa de mi hijo y dejando de lado el Evangelio, cuando en realidad lo importante es que su corazón cambie. Ese es el principal éxito, ¿cierto? Entonces, la crianza posesiva, el padre posesivo busca en los hijos una fuente de identidad y valor personal. Es decir, la identidad de él se basa en lo que son sus hijos. Y de esa manera deja de lado la identidad en Cristo. Entonces, él trata de imponer una visión de éxito basada en logros académicos, deportivos o sociales, porque a través de eso es que él va a medir su reputación por la conducta de sus hijos. Es decir, mi reputación depende del comportamiento de mis hijos. Entonces, si mis hijos son exitosos, yo tengo una buena reputación. Pero si mis hijos no son exitosos, yo no tengo una buena reputación, me siento herido. Entonces estoy buscando la identidad en mis hijos. Entonces todo el enfoque de mi crianza está enfocado en que necesito tener una buena reputación, necesito sentirme orgulloso de lo que las personas piensan de mis hijos. Entonces busco la identidad en mis hijos y toda mi educación gira en torno a ese objetivo. Conseguir un éxito personal para ellos porque necesito tener una buena reputación. Y entonces voy a moldear el comportamiento de mi hijo a través del miedo, a través de la presión, a través del castigo, en lugar de la gracia. Porque creemos que si lo amenazo, entonces puede que él cambie y se comporte bien en la iglesia, por ejemplo, si yo lo amenazo. Y entonces, si el niño se porta mal en la iglesia, entonces nos sentimos avergonzados porque la reputación nuestra depende del comportamiento de nuestros hijos. Y entonces si nuestros hijos se comportan mal en la iglesia, ¿qué van a pensar los hermanos de cómo estoy educando yo a mi hijo? Y toda nuestra reputación se basa en tomar una identidad en nuestros hijos. Aunque muchos padres no lo expresan abiertamente, esta forma de crianza es muy común. Y todos nosotros luchamos con eso. Todos luchamos con eso. Todos los padres luchamos con esto. Es una lucha diaria entonces entre la visión de lo que es el Evangelio y una visión centrada en mí mismo, en que quiero que a mi hijo le vaya bien por mi reputación. Entonces vamos a ver los 14 principios que van a ser bastante útiles para cambiar el concepto de crianza de nosotros como embajadores hacia nuestros hijos. El primer principio es el siguiente: nada es más importante en tu vida que ser una de las herramientas de Dios para formar un alma humana. Nada es más importante en tu vida que ser una herramienta de Dios para formar un alma humana. Nosotros tomamos el pasaje de Mateo 28, ¿cierto? 18, y entonces tomamos ese pasaje que dice, id y haced discípulos al mundo, ¿cierto? Pero ese pasaje principalmente se aplica a los discípulos que podemos hacer en nuestras casas. Es decir, aunque es cierto que ese pasaje es discipular a las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, siguiendo hasta lo último de la tierra, los primeros sujetos del evangelismo de nosotros son nuestros hijos, ¿sí? Debemos evangelizar vecinos y a los del otro barrio y a los hermanos y a las personas en la calle, etcétera. Pero mi principal ministerio o mi principal movimiento evangelístico es en mi casa. Así que ese pasaje se aplica también al llamado que tengo de ser evangelista, es decir, de ser un embajador de Dios, principalmente en la vida de mis hijos, o no principalmente, sino primeramente en la vida de mis hijos. Así que ser padre o madre no es simplemente una etapa en la vida, de una lista de tareas.
Tengo una lista de tareas y en mi lista de tareas está la idea de que en algún día seré padre. Y cuando soy padre, entonces tacho esa lista, ¿no? No, ser padre o madre es un llamado sagrado de Dios. Dios nos llama a ser padres. Así que la crianza no se trata principalmente de manejar comportamientos, sino de ser un instrumento activo en el proceso de formación del corazón de mi hijo a través del Evangelio. El punto no es cambiar el comportamiento, porque estamos llamados a evangelizarlo para que ellos sean transformados en su corazón. Entonces no me puedo enfocar en conductas externas, sino ir a su corazón a través del evangelismo. Y esto es un llamado. Siempre hablamos del llamado. Dios nos llama a ser pastores, Dios nos llama a algún ministerio específico, no puede ser pastor si no está llamado, no puede ser diácono si no está llamado. Incluso vemos el matrimonio como un llamado de Dios, pero la educación también es un llamado de Dios. Dios nos llama a educar a nuestros hijos. Este es un llamado que tenemos de parte de Dios y debemos verlo de esta manera. Dios ha llamado a los padres a ser formadores espirituales de sus hijos. Y esa labor, aunque es profundamente cotidiana y muchas veces caótica, ¿cierto?, por el comportamiento de nuestros hijos, desesperante también, es una de las labores más importantes del universo para ti como padre. Así que en lugar de buscar eficacia o resultados inmediatos, debemos ver la crianza como un llamado, como una vocación donde Dios trabaja en nuestros hijos a través de nosotros. Dios está trabajando en nuestros hijos, pero lo hace a través de nosotros, que somos los que constantemente le estamos enseñando el Evangelio, ¿no? Así que, supón que a tu hija de 2 años se niega a comer, no sé, el brócoli, los vegetales, ¿cierto? En lugar de ver esto como una simple batalla de la voluntad o molestias del día, este pelado nunca se quiere comer la comida y aquí viene la lucha nuevamente, puedes verlo como una oportunidad para hablar al corazón de tu hijo con paciencia, con obediencia y con agradecimiento, porque Dios te está llamando a eso. Entonces, cuando tu hijo no se quiere comer la comida, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Tú ves eso como una ofensa hacia tu autoridad? ¿Ves eso como un problema de tu hijo? ¿En qué sentido lo verías? ¿O ves eso como una oportunidad de recibir el llamado de Dios para moldear el corazón de mi hijo a través de esta situación? Los padres deben recordar que incluso en estos momentos insignificantes, porque parece un momento insignificante, esto es un momento de formación espiritual, donde podemos educar el corazón de nuestros hijos. Entonces, en este llamado que Dios te ha hecho como padre, debes saber que tú no estás solo. Dios no te da un llamado inmenso en el que tú no puedes, en el que tú estás solo, sino que Él camina contigo. Este es un llamado grande, ¿sí? Pero Dios camina contigo. Él te da su presencia, te da su sabiduría y te da su gracia para cada día. Tu debilidad no es un obstáculo para Él. De hecho, es el contexto real donde la gracia brilla más. Así que no necesitas sentirte perfecto, sino estar dispuesto a aceptar el llamado que Dios te está haciendo con tu hijo. Y cada momento cuenta, incluso cuando no se quiere comer los vegetales. Incluso las conversaciones aparentes, los conflictos agotadores o los juegos que ellos tienen en la casa, ¿no? Esos son momentos de impacto eterno, cada momento cuenta. Tu labor tiene sentido y un peso eterno. Aunque nadie más lo vea, aunque te sientas invisible o insuficiente, Dios te ha dado un lugar privilegiado y te ha hecho un llamado privilegiado. Ser canal de su amor y verdad en la vida de tu hijo. Así que lo primero que debes entender es que la educación es un llamado de parte de Dios. Dios te llamó a educar, es un llamado de parte de Dios, así que no es un accidente, ¿sí? Así como Dios te llama a servirle en muchas otras áreas, Dios te llama a educar a tu hijo, es un llamado. El segundo principio, es que Dios nunca te llama a una tarea sin Él darte lo que necesitas para hacerlo. Él nunca te envía sin ir contigo. Esto, mientras yo lo leo, recuerdo el ministerio pastoral, porque este es uno de los primeros principios que uno aprende cuando está siendo formado a pastor. Y es que si Dios te llamó a pastor, Él te capacita para eso. Si Dios te llamó a pastor, Él no te deja solo, Él está contigo. Él no te llama a algo que tú no puedes hacer. Y Él te llama y te acompaña en esa tarea. Ahora, si la paternidad es un llamado, entonces esta idea también se aplica a la paternidad.
La crianza no se basa en nuestras habilidades naturales, sino en la gracia de Dios. Dios no espera que los padres sean perfectos entonces, que sean capaces en sentido perfecto, al contrario. Él sabe que ya nosotros somos insuficientes por nosotros mismos. Por eso cuando Dios nos llama a criar a nuestros hijos, también nos da todo lo necesario para hacerlo. Él te acompaña, su gracia está contigo. Entonces no solamente es un llamado, sino que también Él te acompaña. Hay gracia a través de ese llamado. Dios está contigo en tu llamado como padre. La mayoría de los padres creen en la gracia pasada, es decir, que tienen perdón por sus pecados, que Cristo murió por ellos, que son justificados. Y también creen en la gracia futura, hay una vida eterna, hay una resurrección. Pero se olvidan de la gracia presente que está disponible para ellos todos los días. Es decir, es una gracia diaria que Dios te da para sostenerte, para transformarte, para fortalecerte y consolarte en medio de ese llamado que Dios te ha hecho. Así que Dios no solamente te llama, sino que Dios te da de su gracia para ese llamado. Dios está contigo. Así que imagina que has gritado a tu hijo porque desobedeció por tercera vez en la mañana. Estas desobediencias en la casa por tercera vez ocurren a las 7 de la mañana. A las 8 de la mañana ya va la tercera desobediencia del día. Así que imagina que has gritado a tu hijo porque desobedeció por tercera vez en la mañana, ya te sacó de quicio. Uno se puede despertar y decir, mira, hoy no te voy a tolerar esto. La primera, te pego con un cinturón o te pego con una chancleta o te castigo, ¿cierto? Y a la tercera vez pierdes el control y le gritas. Entonces después te sientes culpable, te puedes sentir frustrada, frustrado y te puedes sentir tentado puedes pensar o te puedes sentir tentada a pensar que arruinaste el día o incluso tu relación con tu hijo. Ok, bueno, ese es el preciso momento en que necesitas recordar la gracia presente de Dios en tu vida. No estás solas, no es el fin. Puedes arrepentirte, puedes pedir perdón y seguir adelante como un instrumento de restauración porque hay gracia a través de este llamado, hay perdón a través de este llamado. Así que no tienes que cargar solo con el peso de la crianza, porque Dios te ha dado una tarea inmensa, pero también te ha dado su gracia abundante. Así que no se trata de que tú seas suficiente, sino de que Él es suficiente en el llamado para educar a tu hijo. Así que tu incapacidad es parte del plan de Dios. No es un error que te sientas débil en la crianza, no es un error que te desespere. Dios usa nuestras debilidades para acercarnos más a Él y para mostrarnos que la crianza es un terreno de fe, no de autosuficiencia. Nadie es suficiente para este llamado. Ninguno puede decir que yo soy el padre perfecto, suficiente para este llamado. Todos perdemos el control en algún momento. Pero la gracia está disponible en el momento exacto que la necesitas. Cuando fallas, cuando estás cansado, cuando no sabes qué decir. Ahí está Dios contigo, no con condenación, sino con poder, con ternura, con ayuda real. Ahí hay gracia en este llamado. Dios mismo es tu recurso como padre y madre. Así que más que principios, estrategias o fuerza de voluntad, lo que tú necesitas es a Dios mismo en el momento de la crianza, saber que Dios está contigo. Él camina contigo, te fortalece y obra en tus hijos incluso cuando no ves los resultados. Inmediatos, por supuesto. Entonces, Dios te ha llamado, pero Dios no te ha llamado solo. Dios está contigo. De hecho, tus hijos son de Él, no son tuyos. Tú eres solamente un embajador en la vida de ellos. Son de Él. Así que Dios no te ha llamado a algo que tú no puedes hacer. Él te ha llamado y te ha capacitado para eso. Si tú eres padre hoy es porque Dios te ha capacitado para esa labor, ¿sí? O te está capacitando para esa labor. Te ha llamado y te está dando su gracia para que puedas efectuar esa labor del pastoreo del corazón de los hijos que no son tuyos sino de Él. Tú eres un embajador. Así que tercer principio, la ley. Tus hijos necesitan la ley de Dios, pero no puedes pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede lograr. No puedes pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede lograr. La ley, hermanos, en las Escrituras es buena. La ley es necesaria. La ley es esencial para la crianza. La ley es esencial para todos. Los apóstoles en las Escrituras nunca dicen que la ley es mala.
La ley es buena, ella muestra el pecado, ¿sí? Incluso en la crianza la ley es buena. Ella revela lo que está bien y lo que está mal. Ella expone el pecado, establece límites, protege. Pero lo que la ley no puede hacer es cambiar el corazón. Eso no lo puede hacer la ley. La ley señala el problema, pero solo la gracia puede transformar el corazón. Y aquí viene la aplicación a esto. Muchos padres, en su deseo legítimo de criar bien a sus hijos, terminan confiando únicamente en reglas, en advertencias y en las consecuencias si ellos violan esas reglas y advertencias, esperando que eso produzca hijos obedientes e hijos piadosos. Pero si criamos hijos con ley sin gracia, estamos formando legalistas y no creyentes. Hermanos, eso me ha pasado una y otra vez. Establezco unos límites en mi casa y los hijos míos la violan. Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, si yo todos los días les corrijo de esta manera, ¿por qué siguen incumpliendo la ley? Por mucho que tú pongas reglas en tu casa, no le puedes pedir a la ley que haga lo que la ley no puede hacer. La ley no puede transformar el corazón de tu hijo. La ley puede colocar límites, pero tú no puedes esperar que no, si yo impongo estas leyes, mis hijos realmente se van a comportar bien. Puede que haya un comportamiento externo bien, pero nosotros no queremos eso. Queremos un cambio del corazón de ellos, que Dios obre en su corazón. Entonces, la ley es útil, te sirve, pero no puedes poner la esperanza en que si yo pongo estas reglas, entonces mi hijo va a ser transformado. Si yo pongo todas estas reglas, estás poniendo una esperanza en unas leyes, es decir, estás siendo un legalista. ¿Crees que la ley puede cambiar el corazón de tu hijo? Hermanos, eso me ha pasado a mí muchas veces. Si establezco las reglas, entonces con los años mis hijos van a cambiar. No, la ley no tiene ese poder. La ley no tiene ese poder. Entonces, imagina que tu hijo recoge sus juguetes solo después de que la amenazas con quitarle la tablet. Si no recoge los juguetes, no hay más YouTube o no hay más esto. Entonces tu hijo viene y recoge los juguetes, porque si no hay más YouTube, pues debe recoger los juguetes para que haya más YouTube. Entonces él obedeció, claro, pero no obedeció por amor, ¿cierto? Sino por miedo a una consecuencia. Eso fue lo que ocurrió. Yo no estoy diciendo que eso esté malo, pero tú no puedes pretender que la ley cambie el corazón de tu hijo. Mañana te va a desobedecer nuevamente por lo mismo y mañana tienes que amenazarle otra vez, porque crees que eso en última es lo que va a cambiar el corazón de él y no lo hará. La ley solamente logra, la ley en este caso, que he puesto por ejemplo, solamente logró una obediencia externa, pero no tocó el corazón. Y aquí es cuando está la oportunidad del padre de ir más allá. Debes hablar con tu hijo sobre el porqué de esa ley, sobre el porqué de esa consecuencia. Debes apuntar a su corazón, más que a la conducta externa. Debes conectar la obediencia con el carácter de Dios, por qué deben obedecer, cuál es el carácter de Dios, y mostrar cómo Cristo cambia desde adentro. Entonces, como la ley no funciona, porque tú impones una ley hoy y haces una advertencia, tu hijo obedece mientras la advertencia dura, tú le dices a tu hijo, si no te portas bien no hay galleta, entonces se porta bien por la galleta, ¿cierto? Eso me pasa a mí todo el tiempo. Entonces, cuando yo le doy la galleta a mi hijo se porta mal, porque ya recibió lo que quería. Entonces la ley solamente cumplió un deber temporal hasta que recibió lo que necesitaba, ¿cierto? Y al día siguiente me ocurre lo mismo, y al día siguiente otra vez lo mismo, con promesas o con advertencias de un cinturón, etcétera, y siempre llega la obediencia. Entonces, evidentemente esto no está produciendo resultados. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Preguntarle a mi hijo por qué está desobedeciendo. ¿Por qué desobedece? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres desobedecer esta ley? Si explicarle por qué de las cosas y mostrarle, es decir, yo debo mostrarle a él, debo tener una conversación con él en todo momento para mostrarle a él que la razón por la que él está desobedeciendo es por su corazón, es decir, es porque es por su naturaleza. Y entonces Jeremías nos dice, papá, es que es difícil obedecer. Y ese es el punto. Ese es el punto. Que él entienda que es difícil obedecer. ¿Y por qué es difícil obedecer? No es que yo quiero desobedecer, ese es el pecado, ¿sí me entiende? Entonces él tiene que entender que él es incapaz de eso. Y él tiene que pedirle a Cristo que le ayude a obedecer. O sea, tiene que entender que soy insuficiente, yo no puedo obedecer por mí mismo, necesito de Cristo para que me ayude a obedecer. Entonces, si tú haces esto constantemente, ya estás cambiando el enfoque de la educación. Si solamente vas a confiar en las reglas,
realmente estás perdiendo. Estás criando un legalista, estás enfocándote en las cuestiones externas. No estás fallando. Entonces, la ley no puede cambiar sus corazones. Así que ese no es tu rol. Tu rol no es cambiar el corazón de tu hijo. Tu trabajo es poner su corazón para que Cristo cambie su corazón. Apuntarle a Cristo a Él. Porque tú no tienes ese poder, ni la ley tiene ese poder. Dios no te ha llamado a ser el redentor de tu hijo. Dios te ha llamado a ser el embajador con tu hijo. ¿Sí? Así que no tienes que producir el cambio. Solo debes ser fiel en guiar, corregir con paciencia y presentar a Jesús una y otra vez. Y aquí viene el cuarto principio. Y todos estos principios van conectados. Dios nos llama, Dios nos capacita para ese llamado con su gracia. La ley no tiene poder para transformar el corazón de nuestros hijos. Y el cuarto principio es incapacidad. Reconocer lo que no puedes hacer es esencial para una buena crianza. Reconocer lo que tú no puedes hacer es esencial para una buena crianza. Mira, tú no tienes el poder de cambiar el corazón de tu hijo. Por más que lo desees, no puedes controlar sus deseos, no puedes transformar sus actitudes, no puedes producir frutos espirituales duraderos por ti mismo. Entonces muchos padres viven bajo la carga de una paternidad imposible. Viven bajo la carga de la paternidad imposible, de que creen que ellos deben cambiar a sus hijos. Entonces te sientes frustrado porque a pesar de tu esfuerzo diario, tus hijos no cambian como esperaba. Al contrario, puede que estén empeorando, ¿cierto? Y esta frustración entonces nace de olvidar algo esencial. La transformación del corazón es exclusiva de Dios. Solo Él puede hacer eso. Así que si tú reconoces tu incapacidad, esto no es un fracaso. Por mucho que hago esto, no está funcionando. Bueno, ese es el punto. Que te veas que tú eres incapaz. Que te veas que por tu propia fuerza es un fracaso, ¿cierto? Entonces, esa incapacidad en realidad no es un fracaso, sino es sabiduría cuando tú te das cuenta de ello. Este es el primer paso para dejar de depender de ti mismo y comenzar a descansar plenamente en la gracia y en el poder de Dios. Entonces, imagina que tu hijo hace un berrinche en el supermercado, ¿cierto? Me pasa todo el tiempo. Entonces te sientes avergonzado, que van a pensar las personas que están viendo. Entonces intentas calmarlo. Entonces negocias con tu hijo. Si te portas bien, te doy una galleta en la casa y no se porta bien. Entonces subes la oferta. Si te portas bien, te doy un helado y no se porta bien. Entonces subes la oferta. Si te portas bien, te dejo ver YouTube y no está funcionando. Entonces pasas a la amenaza. Si no te portas bien, tengo que pegarte con el cinturón, tengo que pegarte con el cuero, etcétera. Y tu hijo no lo puedes calmar, sigue en el supermercado haciendo berrinche, nada está funcionando. Este tipo de situaciones revelan que no puedes controlar el corazón de tu hijo ni fabricar una obediencia perfecta. Pero ese no es el momento para desesperarte o para aparentar, sino para reconocer tu dependencia de Dios, corregir con gracia, y veremos más adelante cómo podemos hacer esto, y dejar que ese momento sea un momento, una oportunidad de discipulado. Entonces, tu incapacidad es parte del diseño de Dios, no es un error, no es un error. Él no te llamó a esta tarea porque tú eras capaz, sino para que dependas de Él y a través de eso lo conozcas más profundamente. Entonces, no necesitas ser el salvador de tu hijo, porque ya tu hijo tiene un salvador, ¿cierto? Y ese no eres tú. Eso te libera, o te libera del peso imposible de querer ser omnipresente, perfecto o eficaz todo el tiempo. Puedes descansar de que Dios es suficiente, no tú. Y Dios honra a los padres que confían, no a los que lo logran todo, sino a los padres que descansan en Dios y confían en este llamado. Así que no se trata de ser un padre o madre 10 en todo, sino de ser fiel, humilde y depender del Señor en todo. Y eso es lo que forma a tus hijos, incluso cuando tú no lo ves, ¿sí? Reconocer también tu incapacidad con tus hijos también ayuda. Es decir, reconocer que has fallado con ellos en el momento de el castigo o de lo que hiciste, le dijiste cosas que no debías decirle, pedirle perdón y reconocer que tú has fallado en eso y decirle que tú también necesitas de la gracia de Dios. Ayuda a tu hijo a que vea
que tanto su padre necesita la gracia de Dios, por tanto se le enseña a saber a él que él también necesita de la gracia de Dios. Y esto nos lleva a un quinto principio: identidad. Identidad. Si no descansas como padre en tu identidad en Cristo, buscarás la identidad en tus hijos. Este principio es increíble. Aquí hay un peligro sutil en todos nosotros. Muchos padres tratan, sin darse cuenta, de definir su valor personal a través del desempeño o la imagen de sus hijos. Cuando los hijos son obedientes, cuando son brillantes o populares, los padres se sienten exitosos, ¿cierto? Que todo el mundo tenga que ver con mi hijo, eso es orgullo para mí. Que todo el mundo tenga que ver con mi hijo, ¿no? Pero cuando los hijos fallan, sientes que has fracasado entonces como persona. Es muy posible que lo que esté en el fondo de esto es que estás buscando tu identidad en tus hijos. Esto ocurre porque el corazón humano por naturaleza busca identidad en las cosas creadas. Buscamos identidad no en Dios, no en el Creador, sino en lo creado. En este caso, nuestros hijos. Cuando no estamos firmemente anclados en nuestra identidad en Cristo, como hijos amados, completos y aceptados por gracia, terminamos poniendo esta carga emocional sobre nuestros hijos. Y esto distorsiona la crianza. Vuelve la relación más ansiosa o controladora y enturbia la misión de representar a Dios ante ellos. Esto es agotador para ambos. Es decir, es agotador para tu hijo, que siente el peso de ser exitoso por el prestigio de sus padres. Y es agotador para ti, que piensas que tu prestigio depende del éxito de tus hijos. Es una carga que ninguno de los dos deberían llevar. Paul Tripp, en este capítulo que es increíble, él pone muchos ejemplos de personas que él estuvo pastoreando, o personas que ha estado pastoreando, y uno de los grandes problemas es esto. Muchos hijos se sentían fracasados. Y la razón del fracaso de los hijos dentro de la iglesia, es decir, dentro de la iglesia muchos se sentían fracasados. Y la razón por la que se sentían fracasados es porque tenían el peso de ser el orgullo de sus padres. Y como no estaban saliendo las cosas bien, mi padre no se siente orgulloso, eso es un peso sobre mí, yo soy un fracasado. Entonces tu hijo es un fracasado, no por él, sino porque no puedes hacer que tú te sientas orgulloso. ¿Me hago entender? Tremendo peso que pusiste en tu hijo. Un peso terrible. Y un peso que tú también llevas. Entonces, el niño fue todo un fracasado, creció siendo un fracasado, porque no sabía de qué manera hacer sentir a sus padres orgullosos. Y Paul Tripp dice que ha tratado con muchos casos así de personas adultas en la iglesia y que va hasta la crianza y se da cuenta que el problema ha sido que desde niño pusieron una carga sobre él que no era de él, no era suya. Los padres buscaron identidad en sus hijos. Entonces, supón que estás en una reunión familiar y tu hijo tiene una pataleta. Te sientes expuesta como si todos estuvieran juzgando tu capacidad como madre o como padre. Si tu identidad está en Cristo, entonces puedes manejarlo con calma y sabiduría. Pero si tu sentido de valor está atado al quedar bien, entonces vas a reaccionar con vergüenza, con enojo o con rigidez, pero no por amor al niño, sino por proteger tu imagen. Y esto nuevamente, hermano, yo les hablo como a alguien a que estas cosas le pasan. Estoy en una reunión familiar, los hijos míos hacen pataleta, entonces me llena de ira eso, termino enojado con ellos, los termino castigando, pero al final no es porque ellos hayan hecho desorden, es porque me expusieron a mí como padre, es decir, me hicieron sentir vergüenza a mí ante mi familia, que van a pensar que yo los estoy educando mal. Entonces estoy poniendo en mi hijo un peso que él no debería llevar, porque estoy poniendo mi identidad en él. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, tu hija gana un premio en el colegio y te sientes exitosa por eso. Eso no es malo en sí mismo, pero si empiezas a anhelar esos momentos como fuente de autoestima, puedes terminar exigiéndole cada vez más, no por su bien, para sentirte tú una buena madre, ¿cierto? No por el bien de él, sino para tú sentirte que soy una buena madre. Entonces el éxito de tu hijo te alegra, pero no por tu hijo, sino porque tú sientes que tú hiciste lo que debías hacer, ¿cierto? Entonces no pongas sobre tu hijo la carga de hacerte sentir valioso,
porque ya tú tienes una identidad en Cristo. Y cuando haces esto, distorsionas el llamado que Dios te ha hecho para la educación de tu hijo. Entonces, viene un sexto principio: proceso. Debes estar comprometido como padre con la crianza a largo plazo, porque el cambio es un proceso y no un evento. Yo siempre he dicho, siempre cuando cuando estamos en reuniones dando testimonios de cómo Dios nos transformó, etcétera, yo siempre me sorprendo con algunos testimonios que dicen, algunos hermanos recuerdan el día y la hora cuando Dios los transformó. O sea, algunos hermanos dicen, Señor me llamó este día y desde ese día en adelante yo soy otra nueva criatura. Ahí me sorprende porque en el caso mío no fue así. O sea, conmigo no pasó eso. O sea, conmigo yo llegué a una iglesia, me gustó y comencé a asistir porque me gustaba, no porque en realidad estaba creyendo en el evangelio como tal. Y poco a poco comencé a asistir, pero yo seguía practicando el pecado y fue como un proceso de cambio en el que poco a poco fui siendo transformado y poco a poco reemplazando lo que hacía. Es decir, yo no le puedo decir a ustedes, yo fui transformado este día. O sea, la transformación en mí fue un proceso de, tal vez de años, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, ese día yo cambié, yo no cambié en ningún día. Yo no me di cuenta en qué momento cambié, pero el Señor me transformó. Entonces, debes tener esto presente en la educación de tu hijo. No esperes que tu hijo cambie de la noche a la mañana. La educación es un proceso que tomará años. ¿Me hago entender? Entonces tú crees que hoy hablaste con tu hijo y ya mañana va a cambiar. No, mañana se despierta peor. Y pones alguna regla y crees que ya por esta regla va a cambiar y no. Cálmate. No esperes un cambio así. Esto es un proceso. Este principio nos ayuda a ajustar nuestras expectativas sobre la crianza. Muchos padres desean ver los resultados inmediatos, como si una buena conversación, un buen castigo adecuado o una lección bien dada produjera un cambio instantáneo. Pero la realidad es que eso no ocurre, es diferente. La transformación del corazón es un proceso largo, diario, lleno de altibajos. La crianza no se trata de arreglar un problema en un momento o arreglar el problema en el momento, sino de acompañar pacientemente a tus hijos mientras Dios obra en ellos. Así que es más parecido a la agricultura que a la ingeniería, crear algo en un momento. Es más parecido a la agricultura, que debes ir poco a poco sembrando, echando el agua todos los días hasta que florezca, ¿no? Regar, esperar, confiar. Así que no te desesperes por la falta de resultados inmediatos, porque el llamado es a la fidelidad, no a la inmediatez. Hermanos, los hijos míos, Jeremías y Belén, ellos pasan peleando todo el tiempo. Y entonces, a veces tomo algunas medidas y digo, bueno, ya después de esta conversación, después de estas advertencias, después de estas promesas, después de estas amenazas, van a cambiar. Y no, a la media hora están otra vez peleando. Y al día siguiente otra vez. Entonces, yo me desespero como padre, porque ya yo les dije que eso no se hacía y deben amarse como hermanos, y hablé con ustedes y otra vez tengo que hacerlo. Pero es que ese es el punto. No esperen los cambios inmediatos, no esperen los resultados inmediatos. Es decir, tienes que ser paciente de que esto es un proceso. Entonces, claro, ahora estoy entendiendo que no debo desesperarme con esto, por el siguiente principio que veremos ahora en un momento, pero no debo desesperarme por esto porque esto es un proceso. No debo esperar resultados hoy enseguida, o al día siguiente, o a la semana siguiente. Estos resultados tal vez los veremos en años, a medida que Dios va transformando sus corazones, porque la ley no tiene ese poder, las amenazas tampoco. Entonces tu hijo pelea constantemente con sus hermanos. Has hablado, has corregido, has disciplinado, has modelado, has hecho de todo, y sigue pasando todo el tiempo. Entonces es fácil tú frustrarte y decir, nada funciona. Y cuando actúas mal, peor te sientes porque fracasé como padre. Pero recuerda, Dios obra a través del tiempo. Los momentos repetidos de corrección son parte del proceso. No estás fracasando, estás sembrando en tierra buena que aún no da fruto visible. Entonces debes ser paciente y hacerlo todos los días. Y es ahí cuando necesitas de la gracia de Dios, que el Señor te ayude a nuevamente intentarlo y nuevamente intentarlo y hacerlo nuevamente mañana y todos los días y a toda hora, ¿sí? Entonces, tienes un momento precioso con tu hija preadolescente, te cuenta algo profundo, escuchas con amor, respondes con sabiduría
y tú dices, ya con esto va a cambiar, hemos avanzado, pero al día siguiente otra vez ocurre el problema por el cual hablaron y es como si nada hubiera pasado y entonces te frustra, pero no te frustres. El proceso implica procesos, implica retrocesos, implica pausas. Esa buena conversación sí sembró algo, pero ahora debes seguir sembrando hasta que el Señor produzca los resultados, ¿cierto? Entonces, proceso. Y el séptimo principio es un principio que a mí en lo personal me ha cambiado la forma como me relaciono con mis hijos. Hermano, esto es algo que yo sé, como teólogo, magíster en teología, que he estudiado un montón de veces la antropología, esto es algo que yo sé, pero parece que en la educación de mis hijos lo olvidaron. Y es lo siguiente, como padre, no se trata solo de un mal comportamiento de tu hijo, sino de una condición que provoca su mal comportamiento. ¿Cierto? Tu hijo está perdido. Él es santo, claro. Él es santo por el pacto de gracia, por sus padres, pero no por él. Él es un hijo de Adán y Eva y nace en pecado. Él está perdido. Y debes recordar eso cuando lo estás educando. Estás tratando con un muerto en delitos y pecados. Le estás pidiendo que haga algo que es contrario a su naturaleza. ¿Me hago entender? Entonces, este principio nos debe llevar a mirar más allá de lo que los hijos hacen y enfocarnos en lo que ellos son por naturaleza. Ellos son pecadores, necesitados de la gracia de Dios, están perdidos sin la intervención de Dios. Entonces el problema de fondo no es la desobediencia, no es el mal comportamiento, no es la rebeldía, no es la inmadurez, no es la conducta, sino un corazón que no ha sido transformado por el Evangelio que produce todo eso. El problema está en el corazón. Su naturaleza es pecadora, él está perdido. Nuestros hijos no nacen neutrales, no nacen buenos. Según las Escrituras, nacen perdidos, es decir, nacen inclinados al egoísmo. Por eso tu hijo pelea con el otro niño de la iglesia porque le coge su juguete y no lo quiere compartir. Él es un pecador. Por eso tus hijos pelean en la casa, por el egoísmo y la autosuficiencia también. Por eso la crianza no puede limitarse a corregir el comportamiento. Necesita ser profundamente pastoral. Es decir, la crianza es una tarea de rescate espiritual, de rescate constante, de rescate compasivo, entender que él es un perdido, él es un pecador. Así que esto debe tranquilizarte en tus expectativas y entender qué es lo que está pasando con tu hijo. Tu hijo miente porque su condición es de un mentiroso, es decir, él es un mentiroso y por eso miente, ¿cierto? Él peca porque él es un pecador, es una cuestión de su corazón. Y debes entender eso en el momento que lo estás educando. Debemos tomar la teología del salón de clase y aplicarla a la educación de nuestros hijos. Tu hijo miente una y otra vez, a pesar de que ya les he enseñado que eso está mal. Pero si solo ves la conducta, puedes terminar frustrado y enojado. Pero recuerda que tu hijo miente porque él está perdido y necesita ser rescatado. Y este comportamiento es fruto de un corazón que todavía no está gobernado por el temor del Señor. Por tanto, tu enfoque debe incluir la corrección. Claro que sí, no estoy diciendo que no deban ser disciplinados. El padre que ama a su hijo disciplina. Pero el punto es que no es la disciplina la que lo cambia. ¿Hago entender? Es la gracia de Dios la que puede transformar. Entonces, tu hijo está perdido, debes tomar medidas, claro, de disciplina y tal, pero él necesita ser rescatado. Ese comportamiento es el fruto de un corazón que no ha sido transformado por el Evangelio. Así que tu enfoque nuevamente debe incluir la corrección, por supuesto, pero también debe incluir una conversación que apunta al Evangelio, a la necesidad de Jesús. Entonces, hermanos, recordemos esto, es un proceso, nuestra identidad no debe estar en ellos, es un proceso, y es un proceso porque tu hijo está perdido, es un pecador, y necesita que la gracia de Dios transforme su corazón. De lo contrario, que él se porte mal, eso es lo natural, es decir, eso es lo normal, porque él es un pecador. Entonces no pretendas que una conversación o que unas reglas o unas leyes hagan lo que solo la gracia de Dios puede hacer. Él está perdido, es un pecador, no puede cambiar por la ley, solamente la gracia puede hacer eso. Se debe tener eso claro en el momento de educarlos para que no te desesperes en esto. Esto nos conduce a otro principio, la autoridad.
Una de las cuestiones fundamentales del corazón en la vida de cada niño es la autoridad. Enseñar y moldear la belleza protectora de la autoridad es una de las bases de una buena crianza. Una de las cuestiones fundamentales del corazón en la vida de cada niño es la autoridad. Enseñar y moldear la belleza protectora de la autoridad es una de las bases de la buena crianza. Hermano, todos los niños nacen con un problema de autoridad. ¿Cuál es el problema? Ellos quieren gobernarse a sí mismos. Es paradójico porque hace días estábamos, no recuerdo si fue este domingo o domingos anteriores, pero estábamos hablando de que el ser humano por naturaleza quiere rehusar a su gobierno propio, es decir, quiere que otro lo gobierne. Pero al mismo tiempo, él se declara, o sea, él quiere ser su propio juez, su propio dueño. Hay como una lucha aquí, ¿ya? Entonces todos los niños nacen con este problema. Ellos quieren ser sus propios padres. Ellos quieren ser sus propios dioses. Ese es el pecado original. Y seréis como Dios. Entonces ellos se resisten a la autoridad, quieren gobernarse a sí mismos. Por eso ellos no quieren obedecer, quieren hacer lo que se les da la gana. Desde muy pequeños ellos muestran una inclinación a resistirse al mando de otro. Ellos quieren seguir su propio camino, se sienten sabios en su propia opinión. Y este rechazo a la autoridad humana refleja el problema más profundo de su corazón. Él es un pecador que resiste a la autoridad de Dios. Y como resiste a la autoridad de Dios, resiste a la autoridad que Dios delega en su vida. ¿Sí? Parece terrible describir al niño de esta manera porque creemos que son inocentes, pero no. Son pecadores y se resisten a la autoridad. Y desde bebecitos, ellos quieren imponer su estilo de vida. Ellos quieren imponer lo que ellos desean y lloran porque ellos quieren que se hagan lo que ellos quieren. ¿Sí? Y quieren crecer de esa manera. ¿Por qué es difícil obedecer? Porque ellos quieren hacer lo que se les da la gana. Ellos no quieren sujetarse a la autoridad de otro. La labor de los padres entonces es representar la autoridad de Dios de manera fiel, de manera amorosa, de manera constante. No solo imponiendo normas, sino modelando que la autoridad no es opresión, sino protección, sabiduría y amor. Muchos hijos ven la autoridad de sus padres como opresión, porque los padres quieren es eso, o sea, quieren es controlar todo de sus hijos y quieren es que sus hijos hagan todo lo que ellos desean y le pides a tus hijos favores que de pronto no deberías hacerlo. Y yo nuevamente me identifico con esto. Estoy aquí sentado, el control del televisor está ahí, Jeremías está en el cuarto. Llamo a Jeremías desde el cuarto para que me coja el control, para que me lo traiga a mí. O sea, realmente Jeremías a veces tiene motivos para no obedecer. Llamarlo yo del cuarto para que coja el control y me lo traiga a mí cuando yo podía hacerlo. Entonces a veces los hijos ven que nosotros abusamos de esa autoridad, porque queremos que ellos nos sirvan a nosotros. Y aquí está el problema. Y aquí viene otra vez las cosas que yo sé como pastor, pero que tengo que aplicar como padre. Yo siempre como pastor digo, la autoridad es servir a los demás. Eso debo aplicarlo como padre en mi casa. Es decir, la autoridad que Dios me dio como padre de mis hijos es para servirle a ellos. Pero el problema es que yo quiero ser servido por mis hijos. Es decir, quiero que ellos me sirvan a mí. Y ellos naturalmente se oponen a la autoridad. Y la autoridad que yo le estoy modelando es una autoridad de que ellos me deben servir a mí. Entonces, claro, si ya naturalmente rechazan la autoridad y tú moldeas una autoridad que es que él te sirva a ti, la va a rechazar con más razón. ¿Me hago entender? Pero si mi autoridad es de servir a mi hijo, entonces aunque él se imponga por naturaleza la autoridad, él va aprendiendo lo que es la autoridad. Y yo, mientras leía ese capítulo, ese principio, me preguntaba si tal vez la razón por la que nosotros cuando crecemos queremos unas autoridades como opresivas, autoridades que dominen todos los aspectos de nuestras vidas, que controlen todo y que se haga lo que ellos dicen y que nos gobiernen realmente en todos los aspectos, si tal vez esto se deba a que como niños hemos crecido con ese concepto de autoridad de nuestros padres, de que nuestros padres controlen todos los aspectos de nuestra vida y que les sirvamos a ellos. Entonces crecemos creyendo que debemos servir a las autoridades cuando en realidad las autoridades deben servirnos a nosotros. Entonces buscamos una autoridad, no que nos sirva, sino que nosotros les sirvamos a ellos. Y aprendemos eso desde la casa, desde el hogar. Y mientras leía esto meditaba en ese asunto. Tal vez la razón por la cual las personas piensan en una autoridad así es porque desde niños aprenden eso con sus padres. Aprenden que la autoridad es para servirle.
y no que la autoridad es servicio. ¿Vamos a entender? Entonces, tu hijo te desafía abiertamente cuando le das una orden. Entonces aquí hay una oportunidad clave. No se trata solo de exigir obediencia inmediata. Es que no me obedece. Y te sientes frustrado no porque él esté desobedeciendo a Dios, sino porque está desobedeciendo a tu autoridad. Entonces es un ataque a tu persona, es un ataque a tu autoridad. Entonces en lugar de ayudarle, en lugar de pastorear en medio de esa rebelión, lo que tratas es de imponer tu autoridad con más fuerza. ¿Vamos a entender? Entonces, él se resiste a la autoridad tuya y en lugar de ayudarle a ver lo que está mal, tú impones tu autoridad con más fuerza. ¿Sí? Entonces tu hijo aprende ese concepto de autoridad. La autoridad se impone a la fuerza y no una autoridad de servicio. Es increíble toda la riqueza práctica que hay en estos principios del Evangelio que los olvidamos a la hora de educar a nuestros hijos. Entonces debemos guiar a nuestros hijos a someterse a la autoridad, no porque yo tengo la autoridad en sí, sino porque Dios me la ha asignado y porque tú debes someterte a Dios, pero mostrarlo esto de una manera que le ayudemos a ver por qué deben obedecer a sus padres y por qué deben obedecer a Dios, ¿no? Hablar, la conversación, y no imponerme autoridad a la fuerza. Es que si no hace esto, entonces lo va a hacer a la fuerza. Lo tiene que hacer porque yo dije que tiene que hacerlo y si no lo hace, está atacando mi autoridad. Entonces te pregunto, ¿ese es realmente el concepto de autoridad que deberíamos tener a la hora de educar a nuestros hijos? ¿Cuál es el concepto de autoridad que aprendemos de Cristo? Y este concepto de autoridad que aprendemos de Cristo no es únicamente para los pastores de la iglesia, no es únicamente para los gobernantes civiles, es también para mí como padre en mi hogar, porque tengo una autoridad delegada por Dios y debo ejercerla con mis hijos. Noveno principio, necedad. La necedad dentro de tus hijos es más peligrosa para ellos que las tentaciones fuera de ellos. Y solo la gracia de Dios tiene el poder para rescatar a los necios. Tu hijo es un necio. No solamente está perdido, no solamente rebelde a la autoridad, sino que tu hijo también es un necio. La necedad está ligada al corazón del niño. Dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada a su corazón. Es decir, todos los niños por naturaleza, bueno, exceptuando aquellos que Dios transforma desde el vientre de su madre, como Juan el Bautista o como Timoteo, que fue llamado desde la niñez, exceptuando esos casos, porque estos son, lo que enseña Proverbios no son principios sin excepciones, sino principios normativos, lo normal. La necedad está ligada a nuestros hijos, ellos son necios. Y lo más peligroso para ellos no es lo externo, sino lo que está dentro de su corazón, su necedad. El principal peligro para nuestros hijos no está afuera, está dentro de ellos. Está dentro de ellos. Entonces la Biblia describe al niño como naciendo con una necedad de corazón, lo cual significa que él tiende a rechazar la sabiduría. Él tiende a rechazar la sabiduría. Desprecian la corrección, confían en sí mismos, siguen su propio camino. El problema de los hijos no es falta de información o de reglas, sino que su corazón naturalmente ama lo que es insensato. Por eso los padres no solo deben educar o corregir, sino ser instrumento de rescate de Dios, apuntando constantemente a la gracia que transforma desde el corazón. Hermanos, mientras yo leía ese capítulo, yo no recordaba mi educación con mis hijos, sino que yo recordaba cuando yo desobedecía a mis padres. Es decir, ese capítulo o este principio me describía a mí tal cual cuando yo era joven o cuando yo era niño. Mi padre me decía, esto no puedes hacerlo por esto y esto. Y mi padre siempre me decía esto, escucha el consejo que ya yo pasé por ahí, ya yo sé lo que es eso, ¿cierto? Y uno en tu interior dice, ¿qué? Eso no puede ser tan así no es. Y yo en mi interior siempre rechazaba los consejos de mi padre diciendo, ¿qué? No puede ser así, ¿cierto? Y después uno se estrellaba, se tropezaba con los mismos errores de los padres de uno. Y ahora
En el momento de educar a mi hijo, yo le digo, escucha el consejo, y yo recuerdo lo que yo pensaba cuando mi papá me decía lo mismo. Y lo que yo pensaba cuando mi papá me decía lo mismo es, no voy a escuchar el consejo, porque no es lo que a mí me conviene, porque es que no es verdad. Nos inclinamos naturalmente a la necedad. Mi hijo lo hará conmigo así como yo lo hice con mi padre, con mis padres, ¿cierto? Entonces tu hijo sube a una repisa después de que le dijiste que era peligroso, pero él cree que no le va a pasar nada. Tú le dices, no te subas ahí, es peligroso, pero él dice, en su interior él dice, no me va a pasar nada. Y este acto no es solo una travesura, nos podemos reír porque hizo lo que le dijimos que no, que travieso es, se subió ahí. Es una expresión de necedad, es una falta, es una falsa autosuficiencia que minimiza el peligro y desprecia la sabiduría de los padres. Y aquí es donde la corrección debe ser firme, pero también debe ser pastoral, recordando que no solamente se trata de un error, sino una inclinación del corazón que necesita dirección y que necesita gracia. Debes apuntar al corazón de tu hijo, no a las cosas externas, porque la necedad, la rebelión natural a la autoridad y el hecho de que estés perdido, tú no puedes hacer nada contra eso. Tú puedes imponer las reglas, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero no puedes confiar en que esas reglas nuevamente ejerzan el cambio. Debes esperar que la gracia de Dios lo haga. El 10º principio es carácter. No todo el mal que hacen tus hijos es una rebelión directa a la autoridad. No todo el mal que hacen tus hijos es una rebelión directa a la autoridad. Gran parte del mal es la falta de carácter en él. Hermanos, no todo comportamiento incorrecto de nuestros hijos es rebeldía, rebeldía consciente. No es que tu hijo se despierte y dice, hoy voy a ser desobediente, hoy voy a amargarle el día a mis padres. Pareciera que se despertaran de esa manera, pero no es, o sea, que es algo natural en ellos. Y a veces a mí se me pasa ese pensamiento por la mente. ¿Será que este pelado se despertó hoy diciendo, hoy le voy a amargar el día a mis padres? Pero ningún hijo hace eso, yo no hacía eso, ¿cierto? Es una cuestión de la necedad en nuestro corazón y también de la falta de carácter. Muchas veces es el fruto no toda la rebeldía que ellos hacen es consciente, sino que es el fruto de un carácter inmaduro y no desarrollado, un carácter que se va desarrollando en ellos. Esto significa que el enfoque de la crianza no puede ser solo la corrección de actos, sino la formación del carácter. Y esto se evidencia de muchas maneras. Y una de esas maneras es que ellos quieren imitar a los otros. Hermano, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa con mis hijos, les falta carácter. Es decir, mi hijo, cuando se relaciona con otros niños, llega a mi casa con unas actitudes que él no tenía. ¿Vamos a entender? Entonces, la medida que uno quiere tomar como padre es impedirle la amistad con ese niño, ¿cierto? Pero si tú le impides la amistad con ese niño, estará con otro niño luego y aprenderá lo malo de los otros niños, porque todos ellos son necios. Entonces llegan a la casa y uno dice, ve la actitud que toma y uno dice, eso se lo vi al hijo de no sé quién. Así es como hace el hijo de no sé quién. ¿Por qué quieres imitarlo? Falta de carácter. Quieren imitar a los demás. Eso hace parte de la naturaleza pecaminosa de ellos. Es decir, no busca, o sea, el carácter de Cristo no es lo que ellos quieren imitar. Quieren imitar es el carácter de los otros niños y no lo que los otros niños hacen de bien. O sea, lo bueno que hacen los otros niños no lo imitan. Imitan lo malo que hacen los otros niños. Este es un problema nuevamente del corazón, de su naturaleza. ¿Sí? Entonces, debes entender esto. Tú dices, a mi hijo le falta personalidad. Está imitando al hijo de no sé quiéncito, ¿cierto? Y es verdad que le falta personalidad, porque es un pecador, le falta carácter, ¿sí? Entonces debes corregirle, mostrándole en amor por qué no está bien eso, para que vaya formando su carácter, qué es lo que ellos deben imitar de los otros, de Cristo. Y no simplemente decirle qué poca personalidad tienes tú y humillar a tu hijo de esa manera. Que estamos inclinados a eso en el momento de ira,
a decirle, hacerle un mal comentario porque está imitando a otro niño o está aprendiendo lo malo a otro niño. Y tu primera medida es, no vas a jugar más con este niño en la iglesia o en el colegio o en tal lugar, ¿sí? Porque entonces después vas a querer imitarle en la casa. Y entonces van a aprender las cosas malas de los otros. Eso va a pasar toda la vida, hasta que Dios transforme su corazón. Y tú no te puedes rendir, debes ir pastoreándole todos los días. Todos los días, eso es lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué tu hijo no comparte con el otro niño? Porque es egoísta. Pero es egoísta porque le falta carácter también, ¿cierto? Porque no tiene el carácter de Cristo. Su carácter depende de las cosas. Busca también identidad en la creación. El 11 principio es el siguiente. Estás criando, escucha bien mi hermano, estás criando a un adorador. Por lo que es importante recordar que las reglas del corazón de tu hijo controlarán su comportamiento. Estás criando a un adorador, por lo que es importante recordar que las reglas del corazón de tu hijo controlarán su comportamiento. Las reglas del corazón de tu hijo controlarán su comportamiento. ¿Qué hay en el corazón de tu hijo? Y lo que hay en el corazón de tu hijo es lo que él está adorando. Y por tanto él se comporta de esa manera por lo que hay en su corazón. Este principio, voy a explicarlo mejor, plantea una verdad fundamental y transformadora. Cada hijo, cada niño que nace en el mundo es un adorador. Así que el problema no es si adorarán o no, todos van a adorar. El problema es qué están adorando. ¿Están adorando a Dios? ¿Están adorando a ellos mismos? ¿Qué están adorando? Y el corazón humano fue creado para rendirse a algo o a alguien. Y cuando no está centrado en Dios, busca sustitutos, lo que nosotros llamamos los ídolos del corazón, que lo hemos enseñado un montón de veces. Bueno, eso también ocurre en la vida de tu hijo. Eso también ocurre en tu hijo. Él también es un idólatra. Él también adora algo que no es Dios, ¿sí? Entonces, la teología que tú sabes que ocurre contigo, debes aplicarla a tu hijo también. Los niños, como nosotros los adultos, pueden hacer casi de cualquier cosa un ídolo. La aceptación de sus amigos, sobre todo para los adolescentes, puede ser un ídolo. El éxito escolar o deportivo, la independencia, la comodidad. Y estos dioses falsos gobiernan el comportamiento, las emociones y las decisiones y son la raíz de muchos conflictos. Por eso, una de las tareas del padre es ayudar a su hijo a identificar cuál es ese ídolo de su corazón. Tú tienes que hacerle ver a tu hijo cuál es el ídolo que está gobernando su corazón. Entonces él debe reconocer no solamente que es incapaz, sino que hay un ídolo que lo está gobernando a él. Y entonces, a través de esto, conducirlo a entender que él debe adorar solamente a Dios. Miren, cuando Belén nació, este no fue un problema que tuvimos con Timoteo. Cuando Timoteo nació, todo fue totalmente diferente con los hijos míos. Ellos cuidaban a su hermanito y siempre lo han hecho, siempre lo cuidan y lo consienten. Pero cuando Belén nació no ocurrió eso. Cuando Belén nació, Jeremías le pegaba todo el tiempo. ¡Ay! Se partió la silla. Se cambia de la silla, no pasa nada. Entonces, cuando Belén nació, Jeremías le pegaba todo el tiempo. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué quiere pegarle a su hermana? O sea, la veía y pum, y le iba y le pegaba. Entonces, lo fuimos dando cuenta que el problema es que ahora ella estaba recibiendo la atención que él antes recibía. Antes el mundo giraba en torno a él. Era el primero en ambas casas. Es decir, el primer nieto y el primer sobrino de parte de mi familia, el primer nieto y el primer sobrino de parte de la familia de mi esposa, así que él era el centro de atención de los abuelos, de los tíos y de los padres. Todo el mundo giraba a su alrededor. Cuando nació Belén, las cosas cambiaron. Porque como Belén estaba bebecita, todo el mundo tenía que ver con Belén. Y entonces Jeremías se ponía a hacer berrinches en la casa, para llamar la atención, porque la atención estaba sobre Belén. Y como la gente le estaba dando la atención a Belén, él lo odiaba y le pegaba. Entonces la veía en la cama y le iba y le pegaba. Y nos dimos cuenta de eso. El problema es que él quiere atención. Ese es un ídolo en su corazón. El ídolo en su corazón es ser el centro de atención. Y yo debo hacerle ver eso. ¿Por qué le estás pegando a tu hermana?
porque quieres ser el centro de atención de tus padres y de tus tíos y de tu abuelo, pero tienes que entender que tú tienes una hermana, que debemos quererla igual que tú y llevarlo o sea, llevarla a ver, a darse cuenta del ídolo de su corazón. Si hay algo que puede cambiarlos a ellos es mostrarle eso. Pero si tú no lo haces de esa manera, sino que vas a pegarle porque le pegó a tu hermana y nunca hablas con él para que él sepa qué es lo que está pasando, entonces aquí hay un gran problema. Paul Tripp, él cuenta una historia, bueno, que era bastante triste, pero él dice que gracias al Señor esta persona salió adelante. Resulta que había un niño que encontró su identidad siendo el bufón del colegio. Es decir, su identidad estaba en hacer reír a los demás, en ser el payaso del salón. Y yo me sentí identificado porque cuando estaba niño era igual. Quería ser el payaso del colegio para hacer reír a la gente y no sé qué vaina, ¿cierto? Y él dice que este joven encontró su identidad en ser el payaso de la clase, en hacer reír a la gente, esa era su identidad. Entonces, cuando fue creciendo, sus compañeros se fueron graduando de la universidad y él no estudiaba porque su enfoque, su ídolo no era ser exitoso, sino su ídolo era hacer reír a los demás, ser el payaso de clase. Así que se convirtió en un total fracaso en la vida. Creció siendo el bufón de todo el mundo. Y él decía que mientras hacía reír a los demás se sentía fracasado y pobre, pero encontraba su identidad, se sentía útil, era siendo el payaso, que todo el mundo se riera. ¿Cierto? Qué terrible esa confesión. Entonces Paul Tripp les mostró que ese era un ídolo de él. Su ídolo era ser el centro de atención del mundo, pero como no era bonito, como no era, buscó la forma de llamar la atención de todo el mundo, ser el centro de atención, siendo el payaso del salón, siendo el bufón de la clase, haciendo reír a la gente. Y nunca nadie habló con él. Entonces él le confesó a Tripp que él no sabía de eso, sino hasta ya grande. Pero si alguien hubiese hablado con él desde niño y le hubiese mostrado que su problema es que él quería ser el bufón de la clase porque era un ídolo en su corazón, quería agradar a los demás, quería la aceptación de los demás, eso hubiese hecho la diferencia en el momento de crecer. Pero nadie nunca fue a su corazón, nadie nunca le mostró ese ídolo. Entonces, cuando el niño hace berrinche por un juguete, debe recordar que no se trata solo de desobediencia o impaciencia. Ese berrinche revela un ídolo en su corazón, el deseo desmedido por tener lo que quiere. Llevas a tu hijo al centro comercial y te la monta por un juguete. Y te la monta por un juguete porque hay un deseo ahí, hay un ídolo desmedido de él de tener lo que él quiere. Entonces este momento no solamente es para corregirle, sino para tener una conversación, para mostrarle el ídolo que hay en su corazón. Él tiene que entender cuál es ese ídolo y cómo Cristo puede salvarle de ese ídolo. Si tu hija se angustia cuando no recibe likes en las redes sociales, ¿cierto? Pues entonces comienza a cambiar su forma de vestir para agradar a los otros. Probablemente está adorando la aprobación como un ídolo. Recibir la aprobación de los otros es un ídolo. Entonces, en vez de regañarla por su vanidad, es que eres muy vana, te voy a quitar el celular, no va a haber más redes sociales, tienes que llevarla a reflexionar sobre el lugar que la aceptación ocupa en su corazón. Tu hija se viste provocativamente porque quiere que las demás la vean, sube fotos provocativas porque quiere recibir like, tiene un ídolo. El ídolo quiere ser aceptado por los demás, específicamente por los hombres. Entonces, ¿qué debo hacer? La corrección no está solamente en quitarle el celular, o prohibirle salir a la calle, o prohibirle vestirse así. Tú tienes que hacerle ver que ese es un ídolo de su corazón, la aceptación. Tiene que darse cuenta de ese ídolo y tienes que mostrarle que Cristo puede rescatarla de ese ídolo. Principio número 12. El objetivo de la crianza de los hijos no es el control del comportamiento, sino el cambio de corazón y de vida. Y esto lo hemos estado diciendo ya. El objetivo de la crianza de los hijos no es el control del comportamiento, no es controlar el comportamiento externo. El objetivo es que haya un cambio de corazón y de vida por la gracia de Cristo. Así que este principio nos enseña una tendencia común pero peligrosa en la crianza: confundir la obediencia externa con transformación real del corazón. Muchos padres se enfocan en mantener el orden, la calma, la obediencia aparente, sin querer
y sin querer terminan más interesados en controlar el comportamiento de sus hijos que en formar un corazón para Cristo. Así que es fácil caer en una crianza basada en el miedo. Si no te comportas así, tienes un castigo. O en el soborno. Si haces esto, te doy aquello. Pero eso no transforma. El verdadero cambio es fruto de la gracia, no del control. Dios no quiere solo que tus hijos se porten bien, aunque tú quieras eso. Aunque tú solamente quieras que él se porte bien en la iglesia, que se siente, que no moleste, que escuche la predicación, que no grite. Tú solamente quieres algo externo. Te enfocas en una cuestión externa y toda la educación se enfoca en que esa cuestión externa se lleve a cabo. Si mi hijo es exitoso, si trabaja, si se casa, si gana bien dinero, si compra su carro y si compra su casa, estoy satisfecho. Si tú te estás satisfaciendo con eso, no amas realmente a tu hijo. Porque realmente el objetivo que tú debes querer de tu hijo es que sea salvo en Cristo. No que sea exitoso exteriormente. De nada sirve ganar el mundo y perder su alma. ¿Me hago entender? Entonces tus objetivos en la educación deben ser mayor. Deben ser que Dios transforme su corazón. No la cuestión externa, no el comportamiento externo. La idea es que ellos sean renovados desde adentro. Y eso requiere mucho más que vigilancia. Requiere pastoreo del corazón constante, requiere humildad, requiere paciencia, requiere dependencia de Dios. Controlar el comportamiento, solo el comportamiento, tal vez pueda hacer que tus hijos crezcan siendo moralmente correctos. Pero la educación cristiana no debe conformarse con ello. Decía Charles Spurgeon, la buena moralidad te mantendrá lejos de la cárcel, pero no te mantendrá lejos del infierno. Te mantendrá lejos de la cárcel, pero no lejos del infierno. Entonces, tu hijo pequeño está haciendo un berrinche en casa y para evitar el caos le das lo que pides para calmarlo, ¿no? Y aunque parezca un pequeño triunfo, ya cediste al deseo de controlar el ambiente, de enfocarte en la cuestión externa en vez de pastorear el corazón. Pero más importante que el silencio inmediato es ayudarle a ver qué está pasando en su interior y cómo necesita a Dios. Y nuevamente, aquí me identifico yo otra vez. Necesito un poco de paciencia en la casa porque voy a verme un partido de fútbol o por alguna cuestión y quiero que la casa esté tranquila, y entonces le prometo a mis hijos que si se portan bien, durante las próximas 2 horas les voy a dar un helado o una galleta. Y entonces ellos hacen el compromiso de portarse bien. Cuando se comen su helado, terminan el helado y en la casa otra vez todo se vuelve caótico. Entonces, esto no va a funcionar. Al día siguiente te va a pedir 2 helados y después te va a pedir 3 y después te va a pedir 4 y después eso no le va a conformar. Estás sobornando a tu hijo y tu educación se está basando en el soborno, no estás llevándole a ver el problema de su corazón. Y uno ve todos estos principios y dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y por eso es que uno necesita la gracia de Dios. Principio número 13, ya vamos a terminar, faltan 2 principios, este y el siguiente. Principio número 13, el descanso no se encuentra en la crianza perfecta, sino en un padre de arriba, sino en un padre perfecto que nunca dejará de obrar en tus hijos. Ese es tu descanso, ese es tu verdadero descanso. Muchos padres, hermanos, y hablo por mí, hablo por mi esposa también, muchos padres viven agotados. Cuando son 3 en casa es difícil, tiendes a desesperarte rápido. Muchos padres viven agotados, viven ansiosos, viven presionados, porque creen que todo depende de ellos. Creen que si no lo hacen bien, sus hijos se van a arruinar. Y esa carga, aunque es comprensible, porque nadie quiere que sus hijos se pierdan, ¿cierto? Es una ilusión pesada e innecesaria. Porque la transformación del corazón no es algo que esté en tus manos. El verdadero descanso no viene de tener todo bajo control, ni de ver frutos inmediatos, sino de saber que Dios es soberano, que Él es fiel, que Él es sabio y que Él está presente contigo todos los días. Los padres deben descansar en la gracia activa de Dios que obra constantemente. Incluso cuando tú estás dormido o dormida, frustrada, frustrado o confundida, Dios está orando. Y es mejor que Dios obre, porque Él obra cuando estamos descansando nosotros y cuando estamos agotados también. La crianza es importante, pero es Dios
quien hace la obra que realmente transforma. Entonces tú piensas constantemente si tus hijos van a elegir bien, si van a ser piadosos, si evitarán el sufrimiento, pero Dios no te pide cargar de esa manera con el futuro de tus hijos. Solo te pide ser fiel hoy. Sé fiel hoy. El descanso entonces viene al confiar en que Dios está más comprometido con tu hijo que tú. Y esto es importante saberlo. Dios ama más a tu hijo que tú. Dios ama más a tus hijos que tú. Y Dios está más comprometido con tus hijos que tú. Y es ahí donde debes descansar. Tu trabajo únicamente está en ser fiel a lo que Dios te ha llamado. Pastorear el corazón de tus hijos todos los días, llevándoles al Evangelio. En todo momento. Proceso, perseverancia. Y luego descansar en Dios. Gritaste, reaccionaste mal, hablaste con dureza a tu hijo, y luego te invade la culpa porque fracasé como padre, no pude tener el control, no pude hacer lo que debo hacer. Entonces recuerda, tú no eres la fuente de esperanza para tus hijos. Dios usa incluso tus errores para formar a ambos. Puedes arrepentirte, puedes pedir perdón, pero debes descansar en su gracia. Y por último, hermanos, principio número 14, misericordia. Dios nunca te llama a dar misericordia a tus hijos sin darte primero la misericordia que tú necesitas. Dios nunca te llama a dar misericordia a tus hijos sin darte primero la misericordia que tú necesitas como padre o madre. Y este es el corazón del Evangelio aplicado a la crianza, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Y aquí nuevamente sacamos la teología del salón de clase, de las escuelas dominicales, y la vamos a aplicar a nuestras casas. ¿Qué es la misericordia? Hemos enseñado muchas veces. La misericordia es ponerse en las miserias de otros. La misericordia es el amor activo de Dios hacia quienes no lo merecen. La crianza, entonces, es uno de los espacios donde más necesitamos recibirla y extenderla. Necesitamos recibir misericordia de Dios y dar misericordia a nuestros hijos. Es decir, Dios ya nos da misericordia, es decir, Dios se pone en nuestras miserias y por eso nos perdona, por eso nos da su gracia perdonadora. Pero ahora necesitas tú ponerte en la miseria, en las miserias de tu hijo. Ya hemos dicho que está perdido, ya hemos dicho que es un necio, ya hemos dicho que es un rebelde que se levanta hacia la autoridad, ya hemos dicho que le falta carácter, ya hemos dicho que es un idólatra, ¿cierto? Tiene sus propios ídolos del corazón. Entonces ahora tú necesitas ponerte en las miserias de él, entender esto. Los padres no están llamados entonces a reaccionar con una justicia estricta o con una exigencia implacable contra sus hijos, sino a reflejar el carácter compasivo de Dios que no nos trata según nuestros pecados, sino según su fidelidad. Criar con misericordia entonces no significa ser permisivo, sino tener una actitud de ternura, de comprensión, de perdón y de gracia constante, sabiendo que tus hijos, como tú, están en un proceso y necesitan amor más que juicio. Hermanos, si Dios te ha dado su misericordia, si Dios es misericordioso contigo, siendo compaciente contigo, siendo compasivo contigo cuando tú pecas contra Él todos los días, y Él es misericordioso, ¿por qué nosotros no podemos ponernos en la miseria de nuestros hijos y mostrarle la misericordia que nosotros mismos recibimos de Dios? Ellos deben ver la misericordia de Dios en la misericordia de sus padres, es decir, ponernos en sus miserias es que cuando los vamos a corregir, deberíamos hacerlo con misericordia, deberíamos hacerlo con una actitud de ternura, colocándonos nosotros mismos en la condición de ellos, en la condición de perdidos, en la condición de caídos, de desobedientes, de rebeldes, de idólatras. Entonces, después de múltiples correcciones, tu hijo vuelve a gritarle a su hermano. En lugar de explotar o de actuar con sarcasmo y decir, ya no sé qué más hacer, ya estoy cansado de decir lo mismo, no sé qué hacer, debes responder con la misma misericordia que tú recibes cada día de Dios. Dios nunca dice, ya no sé qué hacer con este hombre. Dios podría decir eso. Dios debería cansarse de ti. Debería decir, ya no sé qué hacer con él, ya he hecho de todo y aún así no cambia. Ha estado en más de 300 sermones en la Iglesia Reformada Nación de Dios y sigue igual.
¿cierto? Eso es lo que pasa con tus hijos. Ya no sé qué más hacer. Sí, sabes qué hacer, debes seguir ejerciendo misericordia porque estás tratando con un pecador, estás tratando con un ser perdido. Y es a través de tu misericordia, de tu actitud, que ellos van a ver a Dios en su vida. ¿Sí? Tú tienes que moldear a Dios en su vida como un embajador, porque eso es lo que tú eres, un embajador. Y entonces Dios obra el cambio. Entonces, si tu hijo sigue pegándole a su hermano, siguen gritándose, entonces corriges, pero lo haces con paciencia, recordándote que Dios está dispuesto a perdonarlo también y entonces ayudarlo a cambiar. Eso forma mucho más que un castigo frío. Paul Tripp comenta una historia que dice que esto fue lo que le cambió, lo llevó a meditar mejor en la educación de sus hijos. Él dice que hubo un día donde pasó todo el día regañando a sus hijos, todo el día desde que se despertaron hasta la noche. Bueno, eso me pasa casi que todos los días. Y los hijos míos se despiertan a las 6 de la mañana, 6:30. Y desde ahí hasta las 7 de la noche dando lidia. Esto cuando es las 7 de la noche yo les digo, mira, ya es hora de descansar. Y yo quiero que ellos se duerman para poder descansar de largo día donde les he estado regañando porque ha sido un día increíble. Se han portado mal todo el día, ya necesito un descanso, o sea, ya es suficiente por hoy. Ya hoy han hecho demasiado desorden, hoy se han portado demasiado mal, por favor necesito que se duerman, que necesito descansar. Y entonces uno pierde la paciencia porque quiere que ellos se duerman para que uno pueda descansar. Entonces Paul Tripp dice que un día le pasó eso, sus hijos se portaron mal todo el día. Y en la noche, mientras que él estaba trabajando, se despertaron. Y él, ¡pum!, explotó. Porque él pensó, ya me arruinaron el día, ahora me van a arruinar también la noche. Entonces fue y se acercó a sus hijos y les dijo todo lo que les había dado. Yo les he dado esto, esto y esto y esto. Ustedes son unos desagradecidos. Miren cómo me pagan ustedes a mí, ta, 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 ta. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Uno cree que los hijos deben obedecer a uno porque uno ha hecho todo esto por ellos, pero ellos no hacen nada por nosotros. Y Paul Tripp explotó y claro, su hijo se puso a llorar desconsoladamente y él después tuvo que arrepentirse, pedirse perdón y dice que después duró como una semana con sentimientos de culpa, no podía consigo mismo por haberle dicho esas cosas a sus hijos porque eran palabras muy hirientes y esto fue lo que le llevó a meditar más en las escrituras y ver de qué manera podía educar mejor a sus hijos y ser más paciente con ellos. Entonces aprendió un principio, que es que Dios nunca se desespera con él, ¿cierto? Dios siempre es misericordioso para él. Dice la escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso es lo que Dios espera de nosotros también con nuestros hijos. Somos unos pecadores, pero cada mañana deberíamos tener una misericordia renovada para nuestros hijos, todos los días. Entonces debemos recordar esto. Estamos tratando con perdidos, rebeldes, idólatras, necios, faltos de carácter que quieren imitar a los otros. Y es por eso que tú necesitas no identificarte con ellos, es decir, no buscar tu identidad en ellos porque te van a frustrar. Y es por eso que tú necesitas, en lugar de eso, buscar de la gracia de Dios. Y por eso necesitas perseverar en la educación, sabiendo que la ley no transforma, pero que la gracia sí lo puede hacer, la gracia que tú necesitas y que ellos necesitan. Y la educación entonces es un proceso, todos los días, perseverar en pastorear el corazón de ellos, mostrándoles lo que está mal y guiándoles al perdón de Cristo. Entonces, hermanos, esto básicamente es lo que ya sabemos del Evangelio, pero ahora aplicado a nuestra vida cotidiana con nuestros hijos, ¿cierto? Si ustedes pueden, cómprense este libro porque yo no hice justicia ni al 5% de ese contenido que hay en ese libro. Es una riqueza increíble, página por página, párrafo por párrafo, hay mucha riqueza práctica, mucho aprendizaje en eso. Si pueden leerlo como padre, un principio por día, yo creo que esto les va a ayudar bastante y va a transformar su entendimiento de la educación de sus hijos. Él pone muchos ejemplos en cada capítulo, pero yo he tratado de resumir todo este material corriendo y he pasado por encima muchas situaciones del día a día nuestra que pasan, que revelan que no estamos cumpliendo con esos principios y que necesitamos recordar el Evangelio en la educación de nuestros hijos, hermanos, y con eso terminamos orando. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalaste hoy de aprendizaje y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en la educación de nuestros hijos, transformando nuestro entendimiento
ayudándonos a ser padres que extienden misericordia a sus hijos y que descansan en tu gracia, que descansan en ti, entendiendo que la ley no tiene poder para transformar, sino únicamente tu gracia y siendo consistente, constante, entendiendo que la educación es un proceso del día a día, de todos los días hasta que tú obres en el corazón de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.